El sol se alzaba sobre las colinas áridas de Zacatecas, pintando el cielo de tonos dorados y cobrizos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, prometiendo un día más de calor implacable. Alina Valdés caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a la escuela, sus pequeños pies levantando nubes de tierra rojiza con cada paso, un rastro efímero en la inmensidad. A sus 12 años, ya había aprendido que la vida en el pueblo de San Rafael era tan predecible como el amanecer. Trabajo duro, pocas oportunidades y muchos sueños guardados en el corazón, como semillas secas esperando la lluvia. Alina, mi cielo, le gritó su madre, Sofía, desde la puerta de su modesta casa de adobe, adornada con macetas de geranios secos y un telar improvisado en el porche. No olvides la botella de agua. Hoy va a hacer mucho calor. Alina regresó corriendo, tomó la botella tibia y besó la mejilla arrugada de su madre. Sofía Valdés, una mujer de manos callosas y mirada serena, ganaba la vida tejiendo zarapes y mantas para las pocas familias que podían permitírselo. Sus dedos siempre estaban ocupados con hilos de colores vibrantes y el sonido rítmico de su telar era la banda sonora de su hogar. Sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de un amor profundo y silencioso por su única hija. El camino a la escuela serpenteaba entre terrenos abandonados y casas dispersas, donde la vegetación salvaje luchaba por recuperar su espacio. Pero ese día, algo diferente captó la atención de Alina, un detalle que la detuvo en seco, como si una mano invisible la hubiera aferrado. A lo lejos, más allá de donde terminaba el pueblo y el Cerro de las Cruces se alzaba majestuoso, se distinguía una estructura que nunca había notado antes. Era un rancho con paredes de piedra y madera, parcialmente oculto por mezquites de brazos espinosos y nopales que habían crecido sin control, como guardianes silenciosos de un secreto. ¿Qué es ese lugar?, se preguntó en voz alta, deteniéndose para observar mejor. La construcción parecía antigua, sus piedras erosionadas por el viento y el tiempo, pero su solidez era innegable. Las ventanas estaban cubiertas por tablones de madera, como ojos cerrados, y el techo de tejas rojas mostraba algunas piezas faltantes, pero la estructura principal se veía en buen estado, como un corazón que aún latía débilmente. Un corral de piedra se extendía hacia un lado, sus muros desmoronándose en algunos puntos, y Alina pudo distinguir los restos de lo que una vez fue un jardín, ahora un revoltijo de maleza y flores silvestres. Había algo en el aire, una invitación silenciosa que la llamaba. Durante las clases, la mente de Alina volaba hacia aquel rancho misterioso. La maestra, la señorita Elena, hablaba sobre las tradiciones mexicanas, sobre la importancia de la tierra y la familia, pero la mente de Alina estaba muy lejos, atrapada en la imagen de aquellas viejas paredes de piedra. Cuando sonó la campana del recreo, se acercó a su mejor amiga, Claudia, con la emoción burbujeando en su pecho. ¿Has visto ese rancho viejo que está pasando el Cerrito de las Cruces?, le preguntó, compartiendo su torta de frijoles envuelta en papel de estraza. Claudia frunció el ceño, sus ojos grandes y expresivos reflejando confusión. ¿Cuál rancho? Yo paso por ahí todos los días para ir a casa de mi abuela y nunca he visto nada. Alina insistió, su voz llena de convicción. Está un poco escondido entre los árboles. Se ve abandonado, pero... Ay, Claudia, siempre inventando cosas. A lo mejor es de algún rico de la capital que ya no viene por acá. Pero Alina sabía lo que había visto, la imagen grabada en su mente era demasiado vívida para ser una invención. Al terminar las clases, en lugar de tomar el camino directo a casa, decidió dar un rodeo, como guiada por una fuerza invisible, para pasar cerca del rancho. El sol de la tarde creaba sombras largas y distorsionadas entre la vegetación seca, y el silencio era absoluto, interrumpido solo por el canto monótono de las cigarras. Se acercó hasta la cerca de alambre de púas, oxidada y deshilachada, que rodeaba la propiedad. Desde ahí, podía ver mejor los detalles, casi sentir la historia que las paredes susurraban. Las paredes de piedra estaban manchadas por el tiempo, cubiertas de líquenes y musgo, pero se erguían firmes, desafiando el olvido. Las puertas de madera, carcomidas y sin pintura, necesitaban un toque de vida, pero no estaban podridas. Y en el patio principal, entre la maleza que crecía sin control, brotaban girasoles silvestres, cabezas doradas que se mecían suavemente con la brisa. ¿Quién será el dueño?, murmuró, apoyándose en un poste de la cerca, el alambre frío bajo sus dedos. En ese momento, escuchó pasos lentos y arrastrados detrás de ella. Se volvió rápidamente y vio a don Elías, el hombre más viejo del pueblo, que caminaba apoyándose en un bastón de mezquite pulido por los años.
Su rostro, surcado por arrugas profundas, era un mapa de experiencias, y sus ojos, velados por las cataratas, aún conservaban una chispa de curiosidad. ¿Qué haces aquí, muchachita? Le preguntó con voz áspera, pero no hostil. Solo estaba viendo el rancho, don Elías. ¿Sabe usted de quién es? El anciano se acercó, el aire de la tarde trayendo el olor a tierra y a tabaco de su pipa. Miró la propiedad con una expresión de nostalgia. Hace muchos años que nadie vive ahí. Era de la familia Solís, la más antigua de la región, pero se fueron, o más bien, se perdieron en el tiempo, cuando tú eras muy pequeña. ¿Los Solís? ¿Y por qué lo abandonaron? Don Elías suspiró profundamente, un sonido que parecía cargar el peso de siglos. Cosas de la vida, mi hija. A veces las familias se separan, o desaparecen, y las propiedades se quedan solas esperando. ¿Esperando? ¿Esperando qué? A que alguien las vuelva a cuidar, supongo, a que alguien les devuelva su resplandor. Alina observó nuevamente el rancho. Había algo en ese lugar que la llamaba con una fuerza innegable, como si una voz silenciosa le pidiera ayuda, una canción olvidada que solo ella podía escuchar. Los girasoles se mecían suavemente con la brisa vespertina, y por un momento, pudo imaginar cómo se vería el lugar con las ventanas abiertas, las flores del jardín floreciendo en una explosión de color, y el sonido de la vida, de risas y conversaciones, llenando los espacios vacíos. Don Elías, ¿cree usted que estaría mal si alguien viniera a cuidarlo un poco? Solo para que no se eche a perder del todo, para que recupere su resplandor. El anciano la miró con una curiosidad renovada, una sonrisa tenue apareciendo en sus labios finos. ¿Tú quieres cuidarlo? No sé. Es que se ve tan solitario. Y las flores silvestres. Son tan valientes. Don Elías sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban, su mirada sabia. El corazón de una mujer siempre sabe cuando algo necesita cuidado, mi hija, pero ten cuidado de no meterte donde no debes. Aunque, a veces, el destino ya ha decidido por ti. Cuando llegó a casa, ya había oscurecido. Su madre la esperaba con la cena preparada, quesadillas de quelite y un vaso de agua fresca de Jamaica. ¿Por qué tardaste tanto, Alina? Traes el cabello lleno de hojas secas. Me quedé platicando con don Elías, mamá. Me contó historias del pueblo. Sofía la miró con suspicacia, sus ojos entrecerrados. Ese viejo cuenta muchas historias. No le hagas mucho caso. Esa noche, mientras escuchaba el viento colarse por las rendijas de su ventana, silbando melodías fantasmales, Alina no podía dejar de pensar en el rancho abandonado. Había algo mágico en la idea de cuidar un lugar olvidado, de devolverle la vida a algo que una vez fue importante para alguien, que albergó sueños y esperanzas. Sin saberlo, acababa de encontrar el lugar que cambiaría su destino para siempre. Pasaron 3 días antes de que Alina se armara de valor para regresar al rancho. El sábado por la mañana, después de ayudar a su madre con los quehaceres domésticos, limpiar el patio, tender los hilos para el telar, tomó una escoba vieja y una botella de agua, y se dirigió hacia la propiedad abandonada. El sol de octubre en Zacatecas era menos implacable que en verano, pero aún así el calor se hacía sentir, envolviendo el paisaje en un abrazo cálido y seco. Alina llegó hasta la cerca y se quedó parada un largo rato observando el resplandor. Había algo diferente en el aire, como si el lugar supiera que ella había regresado, que una promesa tácita se estaba cumpliendo. Solo voy a limpiar un poquito afuera, se dijo a sí misma, como si necesitara justificar su presencia ante el silencio imponente de la naturaleza. Encontró un hueco en la cerca, un punto débil en el alambre corroído, por donde pudo colarse sin lastimarse con los alambres. Sus pies tocaron la tierra del patio principal y sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado ahí antes, como si sus pasos ya conocieran ese suelo. Comenzó barriendo las hojas secas y las ramas caídas que se habían acumulado frente a la puerta principal, un manto espeso de olvido. Las hojas crujían bajo la escoba, un sonido de despertar, y poco a poco el piso de piedra comenzó a revelarse. Era hermoso. Grandes lajas de cantera rosa, pulidas por el tiempo, que formaban patrones geométricos tradicionales, como un tapete tejido en piedra. Mientras trabajaba, descubrió detalles que no había notado desde la cerca. Había macetas de barro quebradas esparcidas por el patio, vestigios de un jardín vibrante, y en una esquina, un pozo de agua con una bomba manual de hierro forjado que parecía funcional, aunque cubierta de óxido.
Las paredes tenían nichos decorativos, vacíos ahora, donde seguramente habían estado plantas o imágenes religiosas, ahora solo sombras de lo que fueron. ¿Quién habrá vivido aquí?, murmuró, limpiando el polvo de uno de los nichos, su imaginación volando libre. El trabajo era más pesado de lo que había imaginado. Al cabo de 2 horas, apenas había limpiado una pequeña parte del patio frontal, pero la diferencia era notable. El lugar comenzaba a respirar de nuevo, a sacudirse el letargo del abandono. Cuando regresó a casa, su madre inmediatamente notó su estado. ¿Dónde anduviste, Alina? Traes toda la ropa llena de polvo y hojas secas. Fui a caminar por el cerro, mamá. Me adentré un poco más de lo habitual. Sofía la miró con desconfianza, sus ojos de tejedora acostumbrados a ver las hebras ocultas, pero no insistió. Tenía demasiado trabajo que terminar antes del lunes, pedidos urgentes de zarapes que pagarían la comida de la semana. Al día siguiente, domingo, Alina inventó una excusa para saltarse la misa de 11. Me duele mucho el estómago, mamá. Mejor me quedo en casa descansando. Sofía, que nunca se perdía la misa dominical, dudó un momento, su preocupación maternal luchando contra su devoción. ¿Segura que no quieres que me quede contigo? No, mamá, vete tranquila, ya se me va a pasar. En cuanto su madre se alejó por el sendero hacia la iglesia, su silueta diluyéndose en el sol de la mañana, Alina tomó más herramientas. Un machete pequeño que usaban para cortar nopales, un balde viejo y un trapo de algodón. Esta vez, se dirigió al rancho con más determinación, con una sensación de propósito que la llenaba de energía. El domingo era perfecto para trabajar. No había nadie en los alrededores, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros, y el zumbido incansable de las abejas que visitaban las flores silvestres. Se concentró en el área alrededor del pozo. La bomba manual estaba oxidada y rígida, pero parecía funcional, su mecanismo dormido esperando ser despertado. Después de varios intentos, sus pequeños músculos tensos por el esfuerzo, logró que saliera agua. No era mucha al principio, un hilo delgado, y tenía un ligero sabor a tierra y hierro, pero era agua limpia. «Funciona», gritó de alegría, su voz resonando en el silencio, como si hubiera descubierto un tesoro de oro puro. Con el agua del pozo, pudo limpiar mejor las piedras del patio, quitando siglos de mugre, y regar algunas plantas que, aunque descuidadas, parecían rescatables, tenaces en su lucha por la vida. Había rosales que, aunque secos y espinosos, mostraban brotes nuevos, de un verde tierno, y un pequeño árbol de granada que tenía frutos verdes colgando de sus ramas, prometiendo dulzura futura. Mientras trabajaba, sudando bajo el sol de la mañana, comenzó a imaginar cómo habría sido la vida en ese lugar. Podía casi escuchar voces de niños jugando en el patio, el sonido de platos chocando en la cocina, conversaciones animadas en las tardes bajo la sombra fresca del corredor. Cerca del mediodía, escuchó pasos acercándose, lentos y deliberados. Su corazón se aceleró, temiendo que la hubieran descubierto, que alguien la regañara por su intromisión. Pero era solo don Elías, que caminaba lentamente hacia el rancho, su figura encorvada bajo el sol. «Buenos días, muchachita», te vi desde el camino. Parece que estás dándole nueva vida a este lugar. Alina se sintió avergonzada, sus mejillas enrojeciendo bajo el sol. Don Elías, yo solo estaba. Tranquila, mija, no hay nada malo en lo que estás haciendo. Este lugar necesitaba que alguien se preocupara por él. El anciano se acercó y observó el trabajo que había realizado con una aprobación evidente. Se ve mucho mejor ya. El resplandor está despertando, ¿no crees? ¿De verdad, no está mal que esté aquí?, preguntó Alina, buscando su bendición. Don Elías se sentó en una piedra grande que servía como banca improvisada, su mirada perdida en el horizonte. ¿Sabes qué? Hace años, cuando yo era joven como tú, también me gustaba venir a este rancho. Los Solís eran buena gente, don Mateo y doña Elena. Eran la sal de esta tierra. Tenían un hijo. Un hijo. ¿Qué pasó con él? Se fue a trabajar al norte, como muchos jóvenes, buscando una vida mejor. Nunca regresó. Alina sintió una profunda tristeza, una melancolía que no era suya. Qué triste que un lugar tan bonito esté abandonado. Así es la vida a veces, mija. Pero mira lo que tú estás haciendo, le estás devolviendo un poco de cariño, de esa luz que le faltaba. Esa tarde, don Elías se quedó un rato más, contándole historias sobre el rancho en sus tiempos de gloria.
Le habló de las fiestas que se hacían en el patio, de los animales que había en el corral, de la huerta que daba los mejores duraznos de la región, dulces como la miel. Don Elías, ¿cree que esté bien que siga viniendo? El anciano sonrió con sabiduría. Creo que este lugar te eligió a ti, Alina. No todos ven la belleza donde otros ven abandono. Y no todos tienen las manos que tú tienes para hacerla florecer de nuevo. Cuando regresó a casa, su madre ya había vuelto de la iglesia y la estaba esperando con el almuerzo preparado. ¿Cómo te sientes, mija? El aire fresco te hizo bien, ¿verdad? Mucho mejor, mamá. Gracias. Esa noche, mientras cenaban sopa de frijoles con tortillas calientes, el silencio de la cocina solo roto por el suave crepitar de la leña, Alina se animó a hacer una pregunta que llevaba días rondando en su cabeza, un peso invisible en su pecho. Mamá, tú conociste a mi papá, ¿verdad? Mateo Solís. Sofía casi se atraganta con la sopa. Era un tema que rara vez tocaban, un pozo de dolor que ambas evitaban. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente, dejando caer la cuchara al suelo con un sonido metálico. ¿Dónde? ¿Dónde escuchaste ese nombre, Alina? Mamá, por favor, necesito que me digas la verdad. Sofía se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, como un animal enjaulado, sus ojos llenándose de lágrimas que había contenido durante años, un torrente de dolor que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? Alina sacó cuidadosamente el sobre con los documentos que había encontrado en el rancho. Lo puso sobre la mesa, una evidencia irrefutable, un fantasma materializado. Lo encontré, mamá, encontré sus cartas, sus fotografías, los papeles del rancho. Encontré el resplandor. Sofía se acercó lentamente a la mesa y vio los documentos, sus ojos fijos en el nombre de Mateo Solís. Sus piernas parecieron fallarle, y tuvo que apoyarse en la silla para no caer. ¿Has estado en el rancho de los Solís? Sí, mamá. Y ahora entiendo por qué nunca quisiste hablar de papá, por qué te ponías tan triste. Pero necesito que me cuentes todo. Durante varios minutos, solo se escuchó el tic-tac monótono del reloj de pared y los sollozos contenidos de Sofía. Finalmente, se sentó frente a su hija, tomó sus manos, sus dedos entrelazándose en un gesto de perdón y comprensión. Tu papá, Mateo, era el hombre más bueno que he conocido en mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 17 años. Él había regresado de estudiar en la capital, con la cabeza llena de ideas, y había vuelto para hacerse cargo del rancho de su familia. Quería convertirlo en un lugar próspero, un modelo para toda la región. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque duele, mija, duele recordar lo felices que fuimos y lo rápido que todo se desmoronó. Duele recordar los sueños que se quedaron a medio construir. Sofía se levantó y fue hacia un baúl viejo que tenía en su cuarto. Regresó con una caja de zapatos llena de cartas, fotografías y recuerdos descoloridos por el tiempo. Mira, aquí están todas las cartas que me escribió desde Estados Unidos. Las primeras llegaban cada semana, llenas de promesas y planes. Después, cada mes. Después, su voz se quebró, después dejaron de llegar. Alina tomó una de las cartas. La letra era la misma que había visto en el rancho, pero estas estaban llenas de esperanza y planes futuros. Mi adorada Sofía, ya tengo trabajo en una construcción en Colorado. El capataz dice que soy buen trabajador. En 6 meses más habré ahorrado suficiente para regresar y casarnos como Dios manda. Cuida mucho a nuestra pequeña Alina y dile que papá la ama con todo su ser. ¿Por qué dejó de escribir, mamá? No lo sé, mi hija. Las últimas cartas que recibí decían que había encontrado trabajo en un rancho grande en Colorado, que el patrón le había prometido ayudarlo a traernos. Después, silencio total. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sofía sacó otra fotografía. Ella, muy joven, con un vestido blanco sencillo al lado de Mateo, radiante en su traje de domingo. Ambos sonriendo frente a la iglesia del pueblo. Nos casamos por el civil antes de que se fuera, un pequeño secreto solo nuestro. Él me prometió que cuando regresara, haríamos una boda grande en la iglesia, para que todos lo supieran. ¿Y nunca trataste de buscarlo? Por supuesto que sí, mi amor. Escribí cartas a la dirección que me había dado, pero me las devolvían. Llamé por teléfono cuando pude pagar las llamadas, pero nadie sabía de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado.
Alina le mostró a su madre la carta que había encontrado en el rancho, la que mencionaba la enfermedad y el testamento. Mira, mamá, él estuvo enfermo. Regresó. Regresó al rancho de su familia. Sofía leyó la carta con manos temblorosas, las lágrimas cayendo sobre el papel. ¿Cuándo está fechada esta carta? Hace 2 años, mamá. Dios mío. Hace 2 años. Yo todavía vivía con la esperanza de que algún día regresara. ¿Por qué no supiste que había vuelto? Sofía negó con la cabeza, una tristeza profunda en sus ojos. Él probablemente no quiso que lo viera enfermo. Mateo siempre fue muy orgulloso, muy fuerte. Seguramente pensó que había fracasado, que no había podido cumplir sus promesas, que no había regresado como el hombre que juró ser. Madre e hija permanecieron en silencio, procesando la magnitud de la tragedia. 2 personas que se amaban profundamente, separadas por el orgullo, la distancia y la mala suerte, por un destino cruel que les había negado la última despedida. Mamá, en los papeles dice que me dejó el Resplandor en herencia. Sofía asintió lentamente, sus ojos fijos en la carta. Eso significa que tendremos que ir al Banco de Zacatecas para averiguar sobre el testamento. ¿Tú quieres que vayamos, Alina? Ese rancho es tuyo por derecho, mi amor. Tu papá trabajó toda su vida soñando con darte un patrimonio, con construir un futuro para nosotras. No podemos ignorar su última voluntad, no podemos dejar que su sueño se pierda de nuevo. Esa noche, después de que Sofía se durmió, agotada por las emociones y las lágrimas, Alina salió al pequeño patio de su casa y miró hacia donde sabía que estaba el Resplandor. Ahora entendía por qué se había sentido tan atraída hacia ese lugar, por qué lo sentía tan suyo. Era su hogar verdadero, el lugar donde su padre había crecido, donde había soñado con formar una familia, donde había dejado su último aliento pensando en ellas. Papá, susurró hacia las estrellas que salpicaban el cielo oscuro de Zacatecas, encontré tu casa, encontré tus cartas. Y voy a cuidar lo que me dejaste. Haré que tu resplandor brille para siempre. Una brisa suave sopló esa noche, llevando consigo el aroma de los mezquites y los nopales en flor. Para Alina, era como si su padre le estuviera enviando un mensaje de aprobación, un abrazo silencioso desde donde quiera que estuviera, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, madre e hija se dirigieron temprano hacia Zacatecas capital. El viaje en autobús tomó 2 horas, y durante todo el trayecto, Sofía le contó a Alina historias sobre Mateo, recuerdos que habían permanecido dormidos por años. Cómo la cortejó llevándole flores silvestres, cómo la ayudaba a cargar agua del pozo comunitario, cómo le prometía que algún día tendrían una casa grande con jardín y un futuro brillante. Era un soñador, mi hija, pero también era trabajador y honesto. Tenía una conexión con la tierra que pocos entendían. Estoy segura de que habrías estado orgullosa de él. En el banco, después de presentar todos los documentos y de una tensa espera, confirmaron lo que ya sospechaban. Mateo Solís había dejado un testamento legal, depositado 2 años atrás, en el que heredaba a su hija, Alina Valdés Solís, toda su propiedad, el rancho El Resplandor, las tierras circundantes y una pequeña cuenta de ahorros, cuidadosamente administrada, que serviría como capital inicial. ¿Significa esto que realmente es mía?, preguntó Alina al notario, su voz apenas un hilo. Completamente suya, señorita Valdés Solís. Solo necesitamos que su madre firme como tutora legal hasta que usted cumpla la mayoría de edad. Y créame, es una herencia valiosa, no solo por el dinero, sino por la promesa de esta tierra. Cuando salieron del banco, ya con todos los papeles en regla, Alina y Sofía se abrazaron en la plaza principal de Zacatecas, rodeadas por la arquitectura colonial de piedra rosa y el bullicio alegre de la ciudad. Las lágrimas se mezclaron con las risas, liberando años de dolor y cargando el aire con una nueva esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Vamos a hacer realidad los sueños de tu papá, mi cielo. Vamos a hacer de El Resplandor un hogar otra vez. Un lugar que brille con la luz de Mateo. 6 meses después, el rancho El Resplandor había vuelto a la vida con una fuerza imparable. Alina y Sofía se habían mudado a la casa de piedra y madera, y cada día traían nuevos proyectos y mejoras, como si el espíritu de Mateo guiara sus manos. Con el dinero de la cuenta de ahorros que Mateo había dejado, pudieron reparar el techo, cambiar las ventanas rotas y restaurar la cocina tradicional, que ahora olía a pan recién horneado y guisos caseros.
Sofía había instalado su taller de tejido en lo que antes era el estudio, aprovechando la buena luz que entraba por las ventanas grandes y el sonido rítmico de su telar volvía a llenar los espacios. Alina había convertido el cuidado del rancho en su pasión, una extensión de su propio ser. Cada mañana, antes de ir a la escuela, regaba las plantas del jardín que había restaurado completamente. Los rosales florecían en abundancia, sus pétalos suaves como la seda, los girasoles crecían altos y fuertes, siempre buscando el sol, y había comenzado una pequeña huerta con tomates jugosos, y chiles picantes y hierbas aromáticas. Mira, mamá, le dijo una mañana, mostrándole los primeros tomates rojos de la temporada, brillantes como gemas. Papá tenía razón cuando escribía en sus cuadernos que esta tierra es muy fértil, que solo necesitaba amor. Don Elías se había convertido en un visitante frecuente. Le gustaba sentarse en el corredor recién restaurado, su bastón apoyado a un lado, y contarles historias sobre los viejos tiempos, sobre Mateo cuando era niño y corría por ese mismo patio, travieso y soñador. Tu papá era igualito a ti, Alina. Siempre cuidando las plantas, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Tenía unas manos benditas para hacer crecer cualquier cosa. La noticia de la herencia se había extendido por todo San Rafael, y la reacción de la gente había sido mixta. Algunos celebraban la justicia poética de que la hija de Mateo hubiera encontrado su legado, un milagro en la aridez del paisaje. Otros murmuraban sobre la suerte de la niña Valdés, que había pasado de ser una costurera pobre a ser dueña de la mejor propiedad del área. Pero la mayoría, al ver el renacimiento de El Resplandor, ofrecía su ayuda y su amistad. Claudia, su mejor amiga, la visitaba todas las tardes después de la escuela. Al principio, se sentía intimidada por la grandeza del rancho, pero pronto se acostumbró y ayudaba con entusiasmo en los proyectos de Alina, regando, desmalezando y soñando despiertas. ¿Sabes qué sería increíble?, le dijo Claudia una tarde, mientras recogían granadas del árbol que había revivido por completo, sus frutos rojos como joyas. Que hicieras de este lugar una escuela de agricultura. Mi papá dice que los jóvenes de aquí no saben nada sobre trabajar la tierra de manera moderna, que se pierde el conocimiento. La idea se quedó grabada en la mente de Alina, como una semilla en tierra fértil. Durante las siguientes semanas, revisó todos los cuadernos de su padre, estudiando sus métodos de cultivo, sus observaciones sobre el clima y sus planes para diversificar los cultivos, como si estuviera descifrando un mapa del tesoro. Una tarde, mientras organizaba los libros de agricultura en el estudio, encontró algo que la emocionó enormemente. Planos detallados, escritos con la caligrafía clara de Mateo, para convertir parte del rancho en un centro de enseñanza agrícola. Roberto había dibujado mapas, calculado costos y hasta había diseñado un invernadero único, con un sistema de captación de agua de lluvia y ventilación natural, para experimentar con diferentes tipos de plantas. Mamá, ven a ver esto, gritó emocionada, su voz llena de asombro. Sofía llegó corriendo, temiendo que hubiera pasado algo malo. ¿Qué pasa, mi cielo? Mira lo que papá había planeado. Quería hacer exactamente lo que Claudia sugirió. Un semillero de sueños para el pueblo. Un lugar para enseñar a cultivar de forma sostenible. Revisaron juntas todos los documentos. Mateo había investigado sobre técnicas modernas de riego, cultivos sustentables y métodos para mejorar la productividad de la tierra árida de Zacatecas, combinándolos con la sabiduría ancestral de la región. Tu papá siempre pensaba en grande, murmuró Sofía con admiración, las lágrimas empañando sus ojos. Incluso desde lejos, seguía soñando con ayudar a su comunidad. Esa misma semana, Alina tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a su madre. Organizó una junta en el patio del rancho e invitó a todas las familias del pueblo, con la ayuda de don Elías y la señorita Elena. Una pequeña multitud se reunió al atardecer, sus rostros curiosos iluminados por la luz dorada. Quiero que este lugar sea lo que mi papá soñó que fuera, anunció Alina, su voz, aunque joven, firme y clara. Un lugar donde podamos aprender juntos cómo hacer que nuestra tierra produzca más y mejor, un semillero de sueños para San Rafael. Don Elías sonrió con orgullo, sus ojos brillando. Hablas igual que Mateo cuando era joven, mi hija. Su espíritu está en ti. Pero yo solo tengo 13 años. No sé si puedo hacer esto sola. No estarás sola, dijo la señorita Elena, su maestra, con una sonrisa cálida. Yo te puedo ayudar con la parte educativa y estoy segura de que muchos padres estarán dispuestos a colaborar.
El señor González, que tenía experiencia en construcción, se ofreció a ayudar a construir el invernadero que Mateo había diseñado. La señora Martínez, que sabía mucho sobre plantas medicinales, propuso crear un jardín de hierbas curativas. Mi esposo puede ayudar con el sistema de riego, añadió otra vecina. Él trabajó en una granja moderna antes de regresar al pueblo. Durante los meses siguientes, El Resplandor se convirtió en un hervidero de actividad. Los fines de semana, voluntarios de todas las edades, desde niños pequeños hasta ancianos de cabellos plateados, llegaban para ayudar con diferentes proyectos. Los niños más pequeños aprendían a plantar semillas, sus manos llenas de tierra, los jóvenes construían estructuras siguiendo los planos de Mateo, y los adultos compartían conocimientos tradicionales que se combinaban armoniosamente con las técnicas modernas que habían encontrado en los libros de Roberto. Alina se había convertido en el corazón del proyecto, coordinando actividades, resolviendo problemas con una madurez sorprendente y manteniendo vivo el entusiasmo de todos con su visión clara. Su conexión con la tierra era evidente, las plantas crecían mejor bajo su cuidado, y tenía una intuición natural para saber qué necesitaba cada cultivo, como si hablara con la tierra misma. Un año después del descubrimiento de su herencia, el Centro de Cultivo Sostenible El Semillero de Sueños de Mateo Solís abrió oficialmente sus puertas. El invernadero funcionaba perfectamente, una joya de cristal y madera. La huerta producía alimentos para varias familias del pueblo, y habían comenzado un programa de capacitación para jóvenes y adultos interesados en la agricultura moderna y la preservación de las semillas ancestrales. Durante la ceremonia de inauguración, Alina se paró frente a la fotografía de su padre, que habían colocado en la entrada principal del centro, su sonrisa atemporal, sus ojos llenos de esperanza. «Papá», dijo en voz baja, con la garganta apretada por la emoción, «espero que estés orgulloso. Tu rancho ya no está abandonado. Ahora está lleno de vida, de sueños cumplidos y de esperanza para todos. Tu resplandor brilla para siempre». Sofía se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de su hija, sus propios ojos llenos de lágrimas de orgullo y felicidad. «Él está orgulloso, mi hija, y yo también. Has hecho lo que él soñó». Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Zacatecas, pintando el cielo de los mismos tonos dorados y cobrizos que Alina había admirado tantas veces desde niña, la joven contempló todo lo que habían logrado. El rancho El Resplandor, que una vez se encontró abandonado, ahora bullía de actividad y risas. Niños aprendiendo a sembrar, jóvenes experimentando con nuevas técnicas, adultos compartiendo sabiduría ancestral, el latido de una comunidad renacida. Don Elías se acercó, apoyándose en su bastón de mezquite, y observó la escena con una satisfacción profunda. «¿Sabes qué, muchachita? Creo que tu papá tenía razón cuando escribía en sus cartas que algún día este lugar sería el corazón del pueblo, un faro de esperanza». Alina sonrió, sintiendo la brisa vespertina que traía el aroma de las flores que había plantado con sus propias manos, el dulce perfume de la tierra fértil. «Don Elías, creo que apenas estamos empezando». En la distancia, el sonido de la campana de la escuela marcaba el fin de otro día. Pero para Alina y su comunidad, cada día que pasaba en El Resplandor era el comienzo de nuevas posibilidades, nuevos sueños y nuevas formas de honrar la memoria de un hombre que nunca dejó de creer en el poder de la tierra y el trabajo honesto. El rancho ya no era solo una propiedad abandonada que una niña había decidido cuidar. Era el símbolo viviente de que los sueños, aunque parezcan perdidos bajo el polvo del tiempo, siempre pueden encontrar una manera de florecer y de guiar un destino, cuando encuentran las manos y el corazón correctos para cuidarlos. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de Zacatecas, brillantes y numerosas como promesas, Alina supo que había encontrado no solo su herencia, sino también su propósito en la vida: cuidar la tierra, nutrir los sueños de su padre y su comunidad, y mantener viva la esperanza de que el mañana siempre puede ser mejor que el ayer. Si esta historia de Zacatecas, de sueños enterrados y el renacimiento de una herencia, tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal. Cada semana te traemos un nuevo relato de amor, honor y esperanza, desde las montañas más salvajes hasta los rincones más polvorientos del viejo oeste. Comparte, comenta y mantén la llama de quienes, a pesar de todo, se atrevieron a soñar y a reconstruir. Nos vemos en el próximo episodio, donde otra historia te espera.